El libro de la vida verdadera, el tercer testamento, la revelación divina para todos. Comparte estas enseñanzas con América González. Miércoles a las 11 en ON Radio. El libro de la vida verdadera. Muy buenos días. Estamos muy felices de estar con ustedes impartiendo estas enseñanzas tan hermosas que ha dejado el Divino Maestro para este tercer tiempo, y que todos seamos felices, que veamos lo maravilloso de este mundo que nos dio. Alegres deberemos estar en esta primavera, ya que realmente es de grandes éxitos para todos cuando nosotros tenemos esa paz, esa alegría, esa armonía en nuestro corazón. Entonces vamos a hablarle a nuestro Padre, ¿verdad? Para que Él grabe estas enseñanzas, pero antes quisiera también felicitar a todos los que nos escuchan y saber también a mis hermanos, como es el hermano Benito que está en Atlisco, y ellos si ya recibieron el libro que les mandamos hace 8 días, el miércoles fuimos al correo a poner otros 3, nada más en el WhatsApp nos digan, ya lo recibí, por así no ver, ¿verdad?, por qué no les ha llegado, pero nos da mucho gusto que estén interesados en estos libros, porque van a aprender mucho de cómo ser mejores personas y cómo salir adelante de tantos problemas que tenemos en esta vida. Muchas veces se nos presentan, pero Él nos dice que debemos tener calma y dar gracias, porque son formas de evolucionar también. Pero nos dice cómo podemos solucionar todos esos problemas. Ahora les voy a leer esto que me mandaron. Dice: venid a mi humanidad, que no está en el libro, para que descanséis y toméis la enseñanza que necesitáis. Soy aquel que viene a vuestro encuentro para animar a vuestro corazón. El espacio está poblado de quejas, de ayes, de dolor, de amargura, de ayer y de ahora. Fíjense, ahí es la verdad que nos está diciendo. Dice, el espíritu tiene problemas y es menester que os preocupéis por resolverlos. Nos dice, ¿cómo? Dando oportunidad a que la sabiduría entre en vosotros. Esa semilla que con mi cuidado y vuestro esfuerzo germinará y se desarrollará hasta convertirse en árbol de vida eterna. ¿Sí? Ahí está, sobre la enseñanza que traemos, nos ayuda a comprender el por qué el Divino Maestro pues se sacrificó por todos para que fuéramos mejores personas y dio su sangre en estos días que estamos en las 40 albas, como decimos nosotros, antes una semana de la Semana Santa, que recordamos todo lo que sufrió, su pasión y todo, pero dice que Él sufrió, no lo volvamos a sacrificar ahora con malos pensamientos, malas acciones. Debemos ser mejores cada día. Vamos a hacer una oración para que Él pueda hacer su luz en todos nosotros, los que están escuchando, y en todos, para ser mejores personas y poder solucionar tantos problemas que se nos presentan. Vamos a decirle, si gustan seguirme: Padre eterno, henos aquí tus hijos reunidos en unificación a tu espíritu, y a los espíritus de mis demás hermanos que en este instante se elevan hacia ti, primeramente para darte gracias, Señor, por todo lo que nos das, y así pedir por mi hermana humanidad que tanto sufre, aquellos, Señor, que están con enfermedades, con guerras, con hambre, a ellos llegue tu caridad. Así te damos gracias por todo lo que nos das a todos tus hijos, porque a todos nos los das por igual, pero no todos saben aprovechar el momento en que estamos viviendo para poder evolucionar, tener experiencias y poder salir adelante. Ilumínanos, ilumina a todos, Padre, así encarnados y desencarnados, que están así queriendo salir y ir al lugar que les corresponde para evolucionar. Gracias, Padre. Comparte este día con nosotros, protégenos y bendícenos en tu nombre, que eres Dios poderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza. Así sea, así será, mis hermanos. Bien, ahora sí vamos al tema que hemos traído, que es las palabras de Jesús como Salvador. Dice aquí en su enseñanza: el mundo en esta era no supo esperarme como me esperó el pueblo de Israel en el segundo tiempo. Mis grandes profetas habían anunciado a un Mesías, a un Salvador, al Hijo de Dios, quien vendría a libertar a los oprimidos, a iluminar al mundo con la luz del Verbo. Y aquel pueblo, mientras más sufría, más deseaba la llegada del prometido. También nos dice: al fin llegué entre mi pueblo, pero no todos supieron reconocerme. Aunque todos me esperaban, unos lo hacían con espiritualidad y otros a través de una interpretación material. Pero me bastó la limpidez y el amor de los que sintieron mi presencia y miraron el reino de los cielos en la luz de mi palabra, para que creyeran en mi manifestación. Me bastó con los que me siguieron fielmente y miraron en mí a su Salvador espiritual, porque ellos fueron los que dieron testimonio de mi verdad después de que partí de este mundo. También nos dicen: aunque mi mensaje era para todos los pueblos de la tierra, llamé al corazón del pueblo escogido para que él se convirtiese luego en portavoz de mi palabra. Sin embargo, no solo ese pueblo sintió mi presencia, también en otras naciones los hombres supieron descubrir las señales de mi llegada y presintieron el tiempo de mi presencia en la tierra. ¿Sí? En todas partes. Dice: vine a vivir entre los hombres, haciendo de mí, de mi vida, un ejemplo, un libro. Yo supe de todos los dolores, de las pruebas y de las luchas, de la pobreza, del trabajo y de las persecuciones. Perdón. Supe del desconocimiento de los parientes, de la ingratitud y de la traición. En las largas jornadas, de la sed y del hambre, de la burla, de la soledad y de la muerte. ¿Sí? Murió por todos nosotros, derramó su sangre para el perdón de todos. Dice: dejé que todo el peso del pecado humano cayera sobre mí. Permití que el hombre escudriñara mi espíritu en mi palabra y en mi cuerpo. Taladrado donde podía contemplarse hasta el último de mis huesos, fíjense. Siendo Dios, quedé convertido en rey de burla, en un despojo, y aún tuve que cargar la cruz de la ignominia y escalar el montículo donde los ladrones morían. Ahí cesó mi vida humana como una prueba de que yo solamente soy el Dios de la palabra, no solamente, soy el Dios de la palabra, sino el Dios de las obras. ¿Sí? Él con su ejemplo tomó la envoltura de Jesús Dios, ¿verdad? Y ahí se manifestó en ese segundo tiempo, haciendo de su vida un sacrificio por todos sus hijos. Así el Espíritu de Dios penetró en ese cuerpo de Jesús, y es por eso que ahora muchos países, no solo el nuestro, sino mucha gente lo recuerda, esa Semana Santa, como le han llamado, ¿verdad? Y que es una semana
que realmente en el cual mucha gente hace oración, meditación sobre cómo corregir cada error cada pensamiento o acción que hemos hecho, pero otros no, otros dedican pues muchas veces a pasear. También entendemos que muchos no tienen más que estas vacaciones y que pues necesitan también un descanso, pero realmente es una semana de meditación, de oración, de reflexiones, de arrepentimiento si es que hemos hecho algo malo, porque pues todos hemos pensado alguna vez mal o hecho alguna cosa mala. Dice, mi mirada penetrando en los corazones descubría todo lo que cada uno guardaba. En unos había duda, en otros fe, en otros me hablaban una voz angustiosa, que eran de los enfermos, a quienes el dolor les hacía esperar de mí un milagro. Había quienes trabajaban trataban de ocultar y se burlaban cuando oían decir que yo venía del Padre a traer a los hombres el reino de los cielos. Y había corazones en los que encontraba odio. También nos dice, eran los soberbios, los fariseos, que se sentían afectados por mi verdad, porque a pesar de que mi palabra era tan clara, tan llena de amor y tan consoladora, a pesar de ir siempre confirmada con obras poderosas, muchos hombres persistieron en encontrar la verdad de mi presencia, juzgándome a través de Jesús, escudriñando mi vida, fijándose en la humildad de mis vestiduras y en mi pobreza absoluta de bienes materiales. Él nunca tuvo bienes materiales, ¿verdad? Dice que no tenía ni una moneda para darle a los pobres, pero les daba esa palabra de amor, de consuelo, de satisfacción para que salieran adelante. Dice, y no conforme con juzgarme a mí, juzgaban a mis discípulos, observándolos detenidamente. Ya cuando hablaban, ya cuando me seguían por los caminos, ya cuando se sentaban a la mesa. ¿Cómo se escandalizaron los fariseos cuando vieron cierta vez que mis discípulos no se habían lavado las manos para sentarse a la mesa? ¿Sí? Hay un escándalo de ellos de que deberían lavarse antes las manos. Dice, a cada paso me escudriñaban. Todos mis actos y palabras fueron juzgadas con mala intención. Si oraba, decían, ¿por qué ora si dice estar lleno de poder y de sabiduría? ¿Por qué puede necesitar o pedir? Si no oraba, decían que no cumplía con su culto de ellos, ¿sí? Entonces, todo lo juzgaban, ¿verdad? Dice, si veían que no llegaba a mis labios algún sustento, mientras mis discípulos comían, juzgaban que yo estaba fuera de las leyes instituidas por Dios. Y si me veían tomar alimento, se preguntaban, ¿qué necesidad tiene de comer para vivir quien decía ser la vida? No comprendían que yo había venido al mundo a revelarles a los hombres cómo deberían vivir, ¿sí? Él venía con su doctrina de amor para indicarnos que sí se puede ser buenos, sí se puede hacer cosas positivas. Dice, seres de luz al servicio de la obra, y otros rebeldes ignorantes surgieron por doquiera y aparecían entre aquella humanidad los poseídos, a quienes la ciencia no acertaba a liberar y eran repudiados por el pueblo. Nos dice, ni los doctores de la ley, ni los científicos acertaban a devolver la salud a aquellos enfermos. Mas todo estaba dispuesto por mí para enseñaros a daros pruebas de amor
y os concedí a través de Jesús la curación de esas criaturas, con asombro de muchos. Con solo tocarlos o mirarlos o dirigirles una palabra de orden para que aquellos seres espirituales abandonasen su mente y unos y otros quedasen libres de esa pesada carga. Ante este poder, los fariseos, los científicos, los escribas y publicanos tuvieron diferentes reacciones. Unos reconocían la potestad de Jesús, otros atribuían su poder a extrañas influencias, otros nada más acertaban a decir, pero los enfermos que habían sido sanados bendecían su nombre. ¿Sí? Eso es lo más importante, que ellos sí sabían que les habían quedado curados. Dice, a lo largo de la vida del maestro, las manifestaciones espirituales se sucedieron. Unos fueron vistas por los 12 discípulos, otras por el pueblo durante los caminos o en su hogar. Era tiempo de prodigios, de maravillas. Y nos aclara, el milagro, según vosotros lo entendéis, no existe. No hay nada contradictorio entre lo divino y lo material. Fue lo que vimos hace 8 días, que en lo de los milagros, ¿verdad? Que decimos milagros, pero no hay nada. Es sentimientos de humildad, de amor, de deseo que la persona se cure. Cuando la persona tiene el don de curación, lo puede hacer pidiéndole a Dios, porque Él es el que se va a manifestar a través de uno para poder curar a aquella persona. Entonces, pedirle a Él con humildad que le dé la caridad a esa persona a través de nosotros. Dice, Él sabía que esa humildad, esa unidad con el Padre, le hacía todopoderoso ante la humanidad. Y nos dice aquí, oh inmensa y hermosa transfiguración que da el amor, la humildad y la sabiduría. ¿Sí? Dice, ahora sabéis por qué Jesús, aún diciendo que nada podía hacer si no era por la voluntad de su Padre, en realidad todo lo podía, porque fue obediente, porque fue humilde, porque se hizo siervo de la ley y de los hombres, y porque supo amar. Eso es lo más importante. Su doctrina ahora en este tercer tiempo y en todos los 3 tiempos que ha traído es de amor, ¿sí? Dice, el anhelo divino de Jesús era que sus discípulos se convirtiesen en los sembradores de su doctrina redentora. Por eso, en el instante supremo de su última cátedra a los discípulos, que fue también la última conversación entre el Padre y los hijos, les dijo con acento dulce, voy a dejaros un nuevo mandamiento. Amaos los unos a los otros, encendiendo con la luz de aquella máxima la esperanza más grande de la humanidad. Fíjense, él dice que hagamos caso a ese mandamiento para que todo sea mejor, que haya paz, armonía, que haya felicidad en los hogares, en las naciones. Todos somos hermanos y debemos orar para que esa paz sea no solo en nuestra nación, porque también tiene muchos problemas, sino en todas las naciones y vernos como hermanos unos a otros. Ahora sí, vamos a pedirle a cabina, Regina, por favor, nos ponga el audio que trajimos para este tema de las hermosas palabras que el hermano Daniel Carvajal grabó como si fuera la voz del Divino Maestro y tomadas del libro de la vida verdadera. Sí, por favor, Regina.
quiero que vuestro rostro refleje la mansedumbre de vuestro espíritu, mas no la hipocresía. Porque lo que vuestros hermanos no ven, yo lo estaré juzgando. Después de las tempestades que han de azotar a este pueblo, corto será el número de los que queden circundándome, porque muchos flaquearán por las pruebas, mas los que queden serán los que hagan florecer mi obra. Todo será limpio, así en lo material como en lo espiritual, porque con mi palabra he venido a abriros el camino que cerrado estaba por la maldad y desobediencia de los hombres. Los ojos de vuestro espíritu también se abrieron para que contempléis la verdad. Vuelvo a deciros que todo ojo me verá. La penitencia bien entendida que os he pedido es para que pongáis en vuestra vida un principio de regeneración. Por ello os digo que no os quiero vistiendo hábitos de hipocresía. Os quiero buenos y sinceros, testificando con vuestras obras la verdad de mi doctrina. Sólo la regeneración y el ideal de perfeccionamiento os podrán hacer volver al camino de la verdad. Quienes sintiéndose intérpretes de la ley de Dios, os digan que a vuestra perversidad y rebeldía le esperan sufrimientos infernales, y que sólo demostrando vuestro arrepentimiento, mortificando e hiriendo vuestras carnes y presentando a Dios ofrendas materiales, Él os perdonará y os llevará a su reino, en verdad os digo que están en confusión. ¿Cuánto lloraréis si no aprovecháis este tiempo precioso de paz? Os veréis sorprendidos por la guerra, la peste y la desolación. No tratéis de detener la guerra con penitencias materiales que son sacrificios inútiles. Si queréis ofrecerme alguna penitencia, doblegad la reaciedad, la soberbia o el materialismo de vuestra materia. Si queréis ofrecerme algún ayuno, que sea apartando de lo superfluo, de lo que os es perjudicial, dominando vuestras pasiones. Mas en ello tened cuidado de no caer en nuevo fanatismo, porque hay muchas obras que siendo lícitas, podéis hacerlas ilícitas. Regeneraos de vuestras costumbres pasadas. No miréis hacia atrás ni contempléis lo que habéis dejado y que ya no debéis seguir practicando. Comprended que habéis penetrado en el camino de vuestra evolución y no debéis deteneros. El camino es estrecho y debéis conocerlo bien, porque el mañana tendréis que guiar por él a vuestros hermanos, y no quiero que os perdáis. Surgirá la verdadera oración, el culto elevado espiritual agradable ante mi mirada divina. La penitencia bien entendida, aquella que es arrepentimiento, enmienda y reparación de las faltas cometidas. Aparecerá en los hombres el amor verdadero basado en la limpidez del corazón, y llegarán a comprender que para orar son suficientes breves momentos, pero que para cumplir su misión, que es la de hacer la caridad entre sus hermanos, necesitan emplear todos los instantes de su vida. No os he enseñado a lacerar o mortificar vuestro cuerpo para alcanzar mi perdón. La única penitencia que de vosotros acepto es aquella en la cual os privéis de lo superfluo o malo, aún muchas veces con dolor de vuestro corazón. Cuando así habéis obrado, vuestro corazón ha sentido la paz de mi espíritu. Prepárese cada quien en la forma en que su conciencia le dicte. Infinita y profunda es mi enseñanza. En ella existe la esencia de que se sustentan todas las religiones. En mi doctrina yo os hago hermanos a todos sin distinción de credos. Jesús os enseñó a hacer frente a toda lucha. Jesús sabía que Él era la verdad y que ella, como la luz, no puede ocultarse. Desde entonces os enseñé la forma de seguir mi huella. Sé que mientras estéis en este mundo, vuestro corazón y vuestros sentidos
latirán para él, pero luchad contra todo lo superfluo, lo vano y lo frívolo. No aspiréis a ser puritanos, olvidando que estáis sujetos a cumplir también con las leyes de la naturaleza. También vendrá un tiempo en que los religiosos recluidos en sus celdas salgan de ellas, convencidos de la inutilidad de su retiro y de su misticismo. Lucharán entre la humanidad para cumplir con el fin para el cual fueron creados. En una palabra, darán fin al estacionamiento espiritual para emprender el camino del progreso. No quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. No deseo el sacrificio de vuestras vidas, ni que me ofrezcáis las flores o los frutos de vuestros huertos, porque ellos son mi obra, y ningún mérito hacéis con dármelos. No es mi voluntad que hagáis imágenes con vuestras propias manos y después las adoréis, ni que edifiquéis otra torre de Babel, llenos de vanidad y de soberbia. Lo que anhelo que me ofrezcáis es un santuario que llegue hasta mí formado con vuestras obras de amor, oraciones y palabras nacidas de vuestro corazón y entregadas en mi nombre a los espíritus hambrientos de verdad. Este es el culto que os pido. ¿Quién es aquel que no ha tenido un calvario y quién no ha sufrido en la vida? Nadie, porque todos lleváis una cruz a imitación de Cristo. Os contemplo caminar sumisos y obedientes sin rebelaros a las leyes naturales ni a los elementos, y al ver que no habéis quebrantado dichas leyes os he dicho, sois dignos del Padre y del Maestro. Habéis llegado a comprender que no es el sacrificio de la materia con lo que debéis rendir pleitesía al Creador. Y habéis comprendido la forma de ensalzarle con el Espíritu, dejando así de ser los paganos. Mi palabra no es para un pueblo, es para todos los pueblos, para todas las creencias y religiones. No quiero que interpretéis mal mi enseñanza y os encerréis en claustros para orar abandonando a la humanidad. Trabajad por ella, sacadla de su ignorancia y de su materialismo y encended en ella la fe. Discípulos, no quisiera el Padre que lloraran sus hijos, aunque os haya dicho, bienaventurados los que lloran. Mi ley no os enseña que lloréis, sino la manera de evitar el dolor. Si me placiera veros sufrir, no vendría a vosotros como doctor, ni vendría a derramar mi bálsamo sobre toda herida. Aquel que lleva su cruz de penas con mansedumbre, me agrada porque me imita. Mas de aquel que en su fanatismo religioso y su ignorancia atormenta y castiga su cuerpo, recibo su intención, que es la de purificarse o tratar de imitarme en mis padecimientos, mas el acto no lo apruebo. Solo los limpios de corazón deberán ir a las comarcas y a las naciones a extender mi mensaje, porque serán los únicos dignos de dar testimonio de la verdad de esta obra. Cuando esos enviados partan hacia las tierras que les esperan, ya se habrá borrado de su corazón todo fanatismo religioso. Ya no habrá el menor deseo de ir en busca de lisonjas o adulaciones, ni osará su mano mancharse con el pago del mundo por la caridad que hagan. Ellos no venderán milagros, ni pondrán precio al amor del uno para el otro. Serán siervos, mas no señores. Ya llegará el tiempo en que comprendáis la grandeza de la verdadera humildad y entonces veréis que quien ha sabido ser siervo en realidad ha sido libre en su misión de hacer el bien y sembrar la caridad, y que en su vida lo ha acompañado la fe, la confianza, la paz. Por el contrario, el que se ha creído rey y señor sin tener merecimientos para hacerlo, aun cuando tenga a los pueblos a sus pies, es un esclavo, es un miserable, porque no tiene reposo, paz, seguridad, ni fe. Si vosotros queréis tener un verdadero aliciente en la lucha espiritual, preparad a vuestros semejantes y sentiréis cada vez que consoléis a un triste, que sanéis a un enfermo o salvéis a un perdido, una satisfacción profunda.
una dicha inefable, incomparablemente mayor que los placeres que el mundo pueda ofreceros. Cuando vuestro corazón humano y pequeño llegue a experimentar esa clase de goces, será porque vuestro espíritu ha luchado y se ha elevado. Haced comprender a vuestros hermanos que no necesitan mortificar o lacerar su cuerpo para conmover a mi espíritu, para despertar mi piedad o mi caridad. Quienes se procuran sufrimientos y penitencias corporales es porque no tienen la menor noción de cuáles son las ofrendas más agradables para mí, ni tienen idea de mi amor ni de la misericordia de vuestro Padre. ¿Creéis que sea necesario para mí ver en vuestros ojos las lágrimas y en vuestro corazón el dolor para apiadarme de vosotros? Eso sería atribuirme dureza, insensibilidad, indiferencia, egoísmo. ¿Y concebís estos defectos en el Dios que amáis? ¿Cuán poco os habéis preocupado por conocerme? Es porque no habéis educado a vuestra mente para que piense de acuerdo con el Espíritu. Mi camino es estrecho, pero es seguro. No hagáis más penitencias vanas o estériles sacrificios. Tomad de la naturaleza lo necesario para vuestra vida material y elevaos a mí en busca del sustento espiritual. ¿Cuánta luz habéis recibido como nuevos discípulos y a la vez profetas del tercer tiempo? Ahora vais a probar vuestra intuición cuando al penetrar en diferentes comarcas y pueblos sepáis hablar a los moradores de cada lugar según su necesidad, su comprensión y su evolución. Unos oirán vuestra voz, otros se reirán de vosotros, mas no cesaréis de predicar penitencia que es regeneración, oración que es arrepentimiento y fe, caridad que es expresión de fraternidad y amor. Largo tiempo ha tenido que transcurrir para que la humanidad alcanzara la madurez espiritual. Siempre habéis caído en los dos extremos. Uno ha sido el materialismo por el cual tratáis de alcanzar mayores goces mundanos, y esto en verdad es perjudicial por apartar al espíritu del cumplimiento de su misión. Pero también debéis evitar el otro extremo, la mortificación de la materia, la negación completa de todo lo que pertenece a esta vida, porque yo os mandé a esta tierra a vivir como hombres, como humanos, y os he indicado el camino recto para que viváis dando al César lo que pertenece al César, y a Dios lo que corresponde a Dios. Yo he creado este mundo para vosotros, con toda su belleza y toda su perfección. Os he dado el cuerpo humano a través del cual vosotros debéis desarrollar todos los dones que yo os he dado para alcanzar la perfección. El Padre no quiere que vosotros os privéis de todo lo bueno que en este mundo se ofrece, mas no debéis dar preferencia a la materia sobre el espíritu, porque el cuerpo es pasajero y el espíritu pertenece a la eternidad. ¿A dónde iréis, humanidad, conducida por los que admiráis como grandes maestros de las revelaciones sagradas y a quienes yo contemplo confundidos? Por eso vengo a salvaros con la luz de esta doctrina, la cual os hará evolucionar en el sendero de mi amor. En este tiempo vengo a daros nuevas enseñanzas en las que debéis meditar, lecciones de amor que os rediman y eleven, verdades que, aunque amargas, sean luz en vuestro camino. ¿Queréis que surjan entre vosotros aquellos profetas del primer tiempo que entre lamentaciones por calles y plazas os amonestaban para que hicieseis penitencia y os arrepintieseis de vuestras faltas? De cierto os digo que les juzgaríais extraviados de la mente y no les creeríais. Mas algunos se levantarán hablando a las multitudes en los pórticos de los templos y recintos, en donde los hombres se congregan a elevarme culto, descubriendo la falsedad de los ídolos y proclamando el culto que Dios quiere de sus hijos. Velad por vuestra fe.
por vuestro celo para testificar mi verdad, y despreocupaos de las pruebas que por amor a mí os causen vuestros hermanos, porque mi obra, mi doctrina y mi ley son indestructibles, son inmaculadas. Os digo esto porque seréis perseguidos por ser mis discípulos. La mala intención y la mala fe irán tras de vosotros, mas no por eso os ocultaréis en las catacumbas para orar y tratar de servirme. Aquellos tiempos pasaron. Venid y comed de este pan que es mi palabra, para que mientras alimentéis con mi gracia a vuestro espíritu, yo calme mi sed de amor entre vosotros. Cuando habéis amado a vuestros hermanos, me habéis amado a mí. Cuando habéis perdonado a vuestros enemigos, os habéis reconciliado conmigo, y venís a depositar en el altar de vuestra fe la ofrenda de vuestros méritos, ofrenda siempre grata a mi divinidad. Esta humanidad que en algunas fases se ha desarrollado, espiritualmente vive en un profundo letargo, porque no ha logrado escudriñar su interior donde existe el verdadero templo. Ese santuario se encuentra desierto, no arde su lámpara, su altar está sin ofrenda. Mas yo os pregunto, ¿a qué se debe esto? Porque ha mucho tiempo que el hombre se alimenta de cultos externos, sustituyendo con ello lo que debería ser completamente espiritual. Ha tratado de satisfacer las necesidades de su espíritu con ceremonias, tradiciones, festines y ofrendas materiales, a lo cual os digo que sólo las obras que encierren elevación y espiritualidad llegarán a fortalecer y alimentar verdaderamente al espíritu. Ciertamente que yo recibo todas las ofrendas y en todas ellas deposito mi amor. ¿No creéis que sería más justo y grato, tanto para el Padre como para vosotros, que me ofrecierais algo que sea digno de mí y de vosotros mismos? Muchos hombres y pueblos aún creen agradarme presentándome ofrendas materiales. Piensan que mientras mayor sea el esplendor y el lujo de sus liturgias, más grande será el gozo en el Señor y mayores los beneficios que de él obtengan. Y es que se han olvidado de que si en cuanto hombre huí de todo lo que era vano y superficial, ahora que me he manifestado a vosotros en espíritu, menos recibiré de los hombres objetos y ceremonias materiales. ¿Hasta cuándo llegaréis a interpretar con verdad mi ley? ¿Hasta cuándo dejará esta humanidad de infringir y adulterar mis mandatos? Os ofrezco este tiempo para que meditéis sobre las enseñanzas espirituales, las que ya os habían sido reveladas desde los primeros tiempos. Despojaos de hábitos, vicios, supersticiones, tradiciones, fanatismos e idolatría. Os quiero limpios para que podáis espiritualizaros, y os quiero humildes para que en vosotros pueda llegar a brillar la luz. Se acerca el tiempo en que los hombres me ofrezcan el verdadero tributo, en que dejen de quemar el incienso que desde los primeros días me han venido ofreciendo. Incienso que no siempre me habla de obras puras, sino muchas veces ha venido saturado de la maldad humana. El tributo que sustituirá al incienso será vuestro amor, el que llegará hasta mí. Rehuyo todo lo que sea vanidad y pompa humana, porque a mi espíritu solo llega lo que es espiritual, lo que es noble y elevado, lo limpio y eterno. Mi paz sea con vosotros. Bien, mis hermanos, qué hermosa enseñanza nos habla el Divino Maestro a través de sus palabras, ¿verdad? Diciéndonos que en este tiempo viene a darnos nuevas enseñanzas para ayudarnos. Siempre ha dado enseñanzas hermosas, pero acá viene ahora a decirnos que quiere el amor de sus hijos para accionar, para darlo a los demás, porque no es solo el incienso, cosa material que ellos hacían en el segundo tiempo, lo recibía el Padre porque toda intención es buena, pero ahora quiere que nuestro amor sea dado sin interés, sino con humildad,
con deseos de ayudar a nuestros hermanos. Eso es lo más importante que debemos hacer. También nos dice que Él nos hace hermanos a todos sus hijos, porque todos somos parte de Él. Solo la regeneración y el arrepentimiento les dará la oportunidad de una salvación, ¿sí? Nos dice que solamente así podemos hacer algo, que dobleguemos la raciedad y la soberbia. Nos dice, regeneraos de las tradiciones pasadas, que sea el amor el que surja entre nosotros. Nos pide unos minutos de oración, una oración sentida, sobre todo pidiendo por los que más sufren, por los enfermos, por aquellos que están confundidos, pero todo el tiempo que podamos hacer el bien es lo que Él quiere, es lo hermoso que podemos brindarle a Él, nuestros buenos sentimientos, nuestras buenas acciones. Damos la bienvenida al hermano Ángel. Hermano Ángel, bienvenida. Gracias, América, con el gusto de siempre, tratando de llevar esta palabra divina para que la conozca el auditorio, para que pueda entenderla, para que pueda comprenderla. Así es. El tema de ahora es sobre la salvación o el Salvador, lo que nos es revelado en este tercer tiempo. Nos dice sobre el Salvador: vengo a salvaros, a llamaros a todos, porque quiero congregaros en torno a mí. El Padre vino en aquel tiempo a salvar a sus hijos en ese tiempo. Serán los humanos en este tiempo los que se salven los unos a los otros con el amor que les enseñó su Padre. Mi amor por vosotros no podía permitir que os perdieseis, y por eso en Jesús os di una palabra con esencia de eternidad, que en cualquier tiempo os diese su ayuda para que alcancéis la salvación. El Verbo divino se hizo hombre para salvaros. ¿Acaso sabéis si vuestro espíritu encarnó en este tiempo para salvar a sus hermanos? No vengo a salvar a unos cuantos, sino a todo espíritu necesitado de luz. Mas sí vengo a preparar a unos para que ellos salven a los otros y aquellos a otros más. Se reconoce en el segundo tiempo, cuando Jesús vino al mundo, como el Salvador. Él fue el Salvador porque nos vino a enseñar que el camino para la salvación es el camino de la comprensión, el camino del amor. Pero ahora nos viene en este tercer tiempo a prepararnos para que seamos nosotros los que podamos salvar a otros hermanos. Dice: Salvador me llamáis, y Salvador me seguiréis llamando, porque vengo a rescataros de las malas sendas. He aquí al Salvador, que viene a traeros en su palabra el divino calor que necesitan vuestros espíritus, angustiados por el doloroso peregrinaje de la vida. Si por el dolor os acercáis a mí, es mi amor quien os recibe. Yo soy el Salvador, el Redentor vuestro. Yo soy la verdad al alcance del hombre. Soy el Maestro de vuestro espíritu y su Salvador. Confiad en mi humanidad, persuadíos de que no existe en la tierra hombre, pueblo ni ley en quien podáis confiar vuestra salvación. Y hay algo muy importante en esta tercera revelación, que ninguna religión nos puede prometer, que es el mismo Dios el que habla en este tiempo y nos dice que todos seremos salvos, que ninguno se perderá, que dejaría de ser Dios si alguna de sus ovejas o de sus hijos se perdiera, pero va a ser por nuestros méritos. Y nos dice que unos llegarán primero y otros llegarán después. Y nos dice en su palabra divina: hoy que os llamo, no todos me escucháis, sin embargo, yo os prometo que todos me escucharán,
y que ninguno de mis hijos se perderá en la eternidad del Espíritu. No hay ninguno que no pueda ser salvo. Una vez más os digo que todos llegaréis a mí. Todos seréis salvos porque en vosotros está el principio de vida eterna. Unos llegarán antes, otros después, pero el ir y venir de los espíritus continuará hasta que el último llegue a su mansión de paz eterna, habiendo cumplido su misión. Todos llegaréis a mí y será por amor. Unos llegarán antes y otros después. Así es. Recordad que os he dicho que ninguno de mis hijos sucumbirá para toda la eternidad. Ninguno encontrará la muerte para su espíritu, porque ésta no existe. Todos seréis salvos. Qué hermoso porvenir para toda la humanidad. Qué hermosa oportunidad que nos da el Padre para regenerarnos. Por eso el porqué de la reencarnación son diferentes vidas, para que todo aquello que hagamos hecho mal en alguna, todo el mal que hicimos con nuestros semejantes, podamos redimirlo, podamos mejorarlo. Nos dice, estáis en un error si creéis que alguno se perderá. Dejaría de ser Dios si un solo espíritu no encontrara salvación. Todos moriréis conmigo cuando os hayáis purificado y cumplido vuestra misión. ¿Qué valor tendría mi ley y mi doctrina si no fuese capaz de salvar del error y del pecado a los espíritus? ¿Y qué objeto habría tenido mi presencia como hombre en el mundo si iba a haber muchos que habían de perderse para siempre en una expiación sin fin? Vosotros no os perderéis, porque entonces yo dejaría de ser Dios y todo lo que brotó de mí ha de retornar a mí. Hay cerca de 944 alusiones o textos relacionados con las palabras Salvador, salvación, salvad, salvar, salvaos, salváis, salvo, salvarse, salvaréis. Así es que este tema es importantísimo que lo conozcamos. Ahora bien, la salvación del género humano no será en un instante, no puede ser en un instante. Y nos dice, os traigo esta enseñanza para elevaros a la vida verdadera. Sin embargo, tened en cuenta que la salvación de la humanidad no se realizará en un instante, pues así como necesitó de tiempo para descender espiritualmente, también precisará de tiempo para elevarse. Si solo con conocer mi palabra pudierais salvaros, ya desde el tiempo de Moisés se hubiera salvado la humanidad con la revelación de la ley. Sin embargo, después hubo de venir Cristo convertido en Maestro, y aún ahora, en espíritu, vengo a hablaros incansablemente para haceros comprender que lo que os salvará y llevará hasta mi diestra serán vuestras obras de amor, humildad y caridad. Y nos dice y nos invita a salvar, y nos dice, haced vuestra mi palabra, ella es vuestra heredad, reconoced la potestad que ella encierra. Quien la posea será capaz de salvar a una comarca en medio de una prueba. Quien no haya salvado a un semejante, quien no haya devuelto a un hermano la fe perdida o la salud, no podrá imaginar ese gozo del Espíritu. ¿Quién puede entonces imaginar el gozo por ser el Salvador, el consuelo, el Maestro y la resurrección eterna de todo espíritu? Pero no he reservado ese gozo tan solo para mí, porque he venido a participar con vosotros algo de cada uno de mis atributos, enseñándoos a salvar, a curar, a consolar y a resucitar, porque quiero que mi gozo sea de todos, así como mi gloria a todos espera. Son hermosas todas estas palabras
es muy lindo meditar en ellas y volverlas a leer y releer hasta hacerlas propias. Nos dice sobre os salvaréis, comprended que este es el tiempo en que os salvaréis por vuestras propias obras. En el segundo tiempo Él fue el Salvador porque no conocíamos y no habíamos comprendido su enseñanza. Pasaron 2000 años en que deberíamos de haber practicado esas enseñanzas que nos vino a dar, tanto en su palabra como en ese ejemplo perfecto de vida que llevó. Dice, en el segundo tiempo os tracé el camino con mi sangre, ahora tenéis la esencia divina de mi palabra y por ella os salvaréis y llegaréis a mí. Ninguno se perderá, unos llegarán primero por el camino que os he señalado y otros llegarán más tarde por los caminos que ellos siguen. En todas las religiones podrá el hombre tomar aquella enseñanza que le es necesaria para hacerse bueno. Cada religión es un camino, unas más perfectas que otras, pero todas tienden al bien y procuran llegar al Padre. Si algo de las religiones que conocéis no os satisface, no perdáis en mí la fe, id por el camino de la caridad y os salvaréis, porque mi camino está iluminado por la virtud del amor. Así es, hermano, que hagamos un santuario de amor, ¿verdad? Entregando a nuestros hermanos el bien. Eso es lo que nos viene a decir ahora, que nos vamos a salvar todos, pero siempre y cuando hagamos algo bueno en beneficio de los demás. Sí. Nos dice, dejad en mí todas vuestras causas, y yo sabré juzgaros con benevolencia. Si contemplo que vuestro propósito fue hacer el bien, que luchasteis defendiendo los principios que os he dado para vuestra salvación, que supisteis oírme y obedecerme, tomaré vuestras obras y por ellas no solo salvaréis vosotros, sino la porción espiritual a la que estáis atados por los lazos fraternales y los que forman vuestra familia. Vuestro ejemplo repercutirá no solo en el mundo en que habitáis, sino que en otros valles, y será como una semilla que se multiplicará infinitamente a través de los tiempos, y vosotros, en unión mía, recogeréis los frutos y con ellos os alimentaréis eternamente. Sí. Al espíritu le parece muy difícil salvarse y no comprende que en la justicia divina, en el amor de su Padre, puede encontrar el camino donde se purifique, se eleve y se salve. El camino, hermanos, es el amor, el camino es la comprensión, es la ayuda mutua. Para salvarse no basta un instante de oración o un día de amor, sino es necesario una vida de perseverancia, de paciencia, de obras elevadas y acatamiento a mis mandatos. Así es, hermano. Cuando la humanidad sepa conducirse por mi camino, se habrá salvado y todos amarán a su Dios y Señor y se amarán los unos a los otros. Sí, qué hermoso mensaje nos dice nuestro Padre, nos da a conocer la forma en que podemos nosotros hacer el bien y salvar a mucha gente, ayudándoles con nuestra oración, con nuestros buenos pensamientos, nuestros buenos sentimientos, sobre todo llevando a cabo así la obra grande de nuestro Padre, que somos nosotros una partecita muy pequeñita, pero que ayudemos a nuestros hermanos. Y eso es hermoso. Realmente estamos contentos de que nos escuchen y que ustedes puedan ser cada día mejores para poder ayudar a esta humanidad que tanto sufre. Les damos infinitamente gracias por escucharnos y así también les deseamos un buen día, que Dios los cuide, les ilumine su camino y que Dios los bendiga. Gracias, los esperamos el próximo miércoles a las 11 de la mañana. Que estén bien.
Bendiciones. Bendiciones para todos los hermanos. Así es. Gracias. Escuchaste el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento. América González te espera la próxima semana, miércoles a las 11 de la mañana, en Om Radio. Escucha.